Seas bienvenido, Víctor Alonso. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Lili. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Me parece muy interesante todo lo que platicaban hace unos momentos, ¿no? De hecho, Lili hablaba de estos momentos que nos regalamos a nosotros mismos. Leti hablaba de la fuerza con la que nos damos unos abrazos y todas estas partes. Hoy en esta pequeña charla me gustaría invitarlos a todos ustedes a que dejemos algunas preguntas en el chat. Escribimos unas preguntas a la mitad de la plática. Vamos a dejar un espacio para poderlas responder. Muchas veces nos quedamos con las dudas. A la mitad de la plática vamos a dejar un espacio para poderlas responder. Con la intención de que vayamos solucionando todos nuestros problemas, de que vayamos teniendo claro cuál es el tema del día de hoy. Y hablábamos acerca de regalarnos un tiempo para nosotros. Leti nos hablaba acerca del ocio, de esta parte que muchas veces nos han dicho que es la madre de todos los vicios, que el ocio es la madre de todos los vicios. Pero Jonathan Sweet decía que los ratos de ocio son un tiempo apto para hacer algo provechoso. Me gusta mucho esta frase, porque entonces estaríamos aprovechando nuestros ratos libres, nuestro tiempo libre, para hacer algo que nos cause un bien. Justo lo que estamos haciendo en este momento. Pero para ser sinceros, nos dejamos bombardear por todo lo que sucede afuera, ¿no? El mundo entero está inundado de frases acerca de no rendirse, de luchar hasta el final, de alcanzar tus objetivos a costa de cualquier cosa. Tanto que el día de hoy el prestigio de las personas está basado en no tener tiempo libre. Mientras más trabajes, más cerca estarás de tus objetivos. Es una de las frases favoritas de estas personas. Y esto muestra, por supuesto, que son personas ambiciosas, competitivas. Son dos rasgos envidiables para muchas personas. Y claro que quisiéramos parecernos a ellos. Cuando hablamos de personas exitosas, generalmente nos llegan a la mente una persona que es muy buena en los negocios, que se dedica el tiempo trabajando, muy poco tiempo libre para dedicarse a sí mismo o a las personas que lo rodean. Y la verdad es que eso es lo que significa la palabra negocio. La palabra negocio, su etimología se deriva de dos palabras latinas, nec, que es una palabra de negación, y otium, que para los romanos era el tiempo libre, en el cual se podía hacer cualquier cosa que no tuviera una recompensa económica. Por lo tanto, estaríamos diciendo que negocio es lo que hacemos para obtener beneficios económicos. Decía Agustín Rodin que no basta trabajar, es preciso agotarse todos los días en el trabajo. Terminar cansados, extasiados, llegar muertos a casa. Y eso nos dejaría sin la posibilidad de disfrutar de muchas otras cosas, Pasarnos la vida trabajando está muy difícil, ¿no? Y con esta idea, vivimos siempre de trabajo en trabajo. Nos levantamos muy temprano para ir a uno. Regresamos a casa solo para prepararnos para irnos a uno nuevo. Y en las noches ya estamos listos para la última ronda del día. 2 o 3 trabajos diarios. A veces una persona en la casa, a veces dos, a veces los hijos también trabajan, pero trabajo y trabajo. Con ese nivel de vida tan ajetreado, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración, sin importar si eres un joven, una persona mayor, un estudiante, una ama de casa. Trabajes en lo que trabajes, es necesario tener una noción básica de cómo funcionas tú como ser individual, cómo funciona la mente humana y el organismo de todos nosotros. ¿Y qué podemos y que podamos hacer una vez conociendo estas partes? Que podamos hacer una unión o una comunión para saber qué es lo que nos pasa. Ah, esto me pasa a mí, por eso me siento de esta manera, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, si tú eres de las personas que tienen problemas de espalda, tienes que saber que en tus momentos de estrés, la espalda te va a mandar un mensaje de aviso.
una alerta, nos está avisando que algo está sucediendo con nosotros, que algo estamos haciendo mal. Lo importante de esto es tener conciencia y conocimiento de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo o obsesivo? ¿Tal vez perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizá tengas ansiedad, ataques de pánico, me pongo triste. Se trata de hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo, de cuáles son los factores que me estresan, cuáles son los factores que me ponen en modo alerta también. Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, no sé, cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de percibir esto. Pero cuando uno sabe cuáles son los momentos de estrés, va a saber cómo transformar su personalidad frente al mismo. Por ejemplo, una persona sensible, bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien nuevamente, ahora lloro, ahora estoy angustiado y ahora vuelvo a estar bien nuevamente. El tímido, por ejemplo, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea, no puede responder, no puede contestar, no puede reaccionar a lo que le sucede. El impulsivo, ese se vuelve más violento o agresivo. Los que le damos vueltas a todas las cosas, bajo factores de estrés, nos volvemos mucho más obsesivos. El perfeccionista, por ejemplo, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción, porque nada está a la altura de lo que él quiere. Siempre está en desacuerdo, siempre se siente mal con todo lo que está pasando. Cuando entendemos nuestro cuerpo, cuando entendemos nuestra personalidad, es mucho más fácil hacerle frente a los desafíos de la vida. Como ya veíamos hace ratito, la palabra otium significa lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Y a esto es a lo que le llamamos ocio. Está claro que el ocio para unos es una cosa y para otros es otra. Para unos es ocio, para otros sería relajación, descanso, ya que se ha malinterpretado esta palabra a lo largo de la historia. Si el día de hoy, por ejemplo, tomaras la decisión, cualquiera de nosotros, de salir a caminar, ir por el parque, acostarnos en el pasto, disfrutar, a lo mejor en la noche estar contando las estrellas, acostado en el parque, y de repente pasara a tu vecino junto con su esposa y te viera acostado o acostada ahí, ¿qué crees que pensaría de ti? ¿Qué diría? Si nos acostáramos a meditar por unos momentos, tú y yo sabríamos que nos estamos dando un regalo maravilloso para despejar nuestra mente de todos estos malos ratos de la semana. De la misma manera, podríamos decir, estas personas que nos ponemos a leer y que pasamos días enteros leyendo tal vez, nuestros vecinos nos ven y qué platican de nosotros, ¿no? Los que practican algún deporte, aquellos que se sientan a ver la televisión, que salen a tomar el sol, o los que nos damos un tiempo para vacacionar, o simplemente y sencillamente decidimos no hacer absolutamente nada, nada. De esa manera dispones de tu tiempo libre, es tu tiempo y tú puedes hacer con él lo que quieras con él. Tal vez nosotros los optimistas, que estamos un poco más relacionados con el desarrollo humano, sabemos de la importancia de dedicarle un tiempo a aquello que nos hace felices. Pero no es eso solo lo bueno que nos dejan los ratos de ocio. La reflexión también es parte del ocio. Es decir, todas esas preguntas que nos hacemos con la intención no solamente de saber quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser, ya que solo disponiendo de un poco de tiempo libre
le podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestra creatividad. Justamente por eso quise iniciar con todas esas preguntas que hice hace rato. Porque de lo que se trata, la meditación, la reflexión, es de conocernos y de saber quiénes somos. No solo nuestra personalidad, sino también nuestros rasgos psicológicos. Para entonces emprender todo lo que tenga que ver con la imaginación y la creatividad. Y son dos palabras que tú y yo hemos escuchado muchas veces, imaginación y creatividad. Pero, ¿qué es cada una de ellas? ¿Qué es la imaginación, por ejemplo? Numerosos filósofos han visto en la imaginación una dimensión clave de la actividad mental. En cambio, la psicología desdeñó durante mucho tiempo el papel de la imaginación, considerándola como una facultad marginal, que nada tenía que ver con otras más elevadas, como la percepción o el conocimiento. Sin embargo, la ciencia contemporánea está descubriendo que la imaginación es la función cognitiva fundamental que desempeña un papel clave en todas las formas de vida mental, desde la percepción de los recuerdos, los sueños o los pensamientos que tenemos todos nosotros. Gracias a la imaginación, podemos pensar mucho más allá de los confines de nuestra situación inmediata, generando vívidos contenidos mentales con los que podemos reevaluar el pasado y evocar un posible futuro. Si no tuviéramos la imaginación, de ninguna manera podríamos visualizar un futuro de nosotros. No lo podríamos crear. La mayoría de las ideas, por más abstractas que parezcan, nacen como imágenes. De hecho, etimológicamente, la palabra griega idea significa visión. Y la visión es algo más que solo ver, ¿no? Podríamos decir que la vista o ver es todo lo que pueden observar nuestros ojos. Y la visión es lo que no alcanzan a ver nuestros ojos. Con la visión podemos ver hasta el horizonte. Con la vista podemos ver hasta el horizonte. Con la visión somos capaces de imaginar todo lo que hay detrás de las montañas. Con la vista podemos ver todo lo que tenemos aquí. Para algunas personas la vista les alcanza para ver hasta el horizonte. Para otros no les alcanza para ver más lejos de sus narices. Pero la visión nos abre ese panorama. Con ese seremos capaces de observar mucho más de lo que el cuerpo humano tiene. En este sentido, idear es imaginar. Pero la imaginación no solamente surge de las imágenes, también se desencadena por una descripción verbal. Al leer, al leer nos transportamos a mundos fascinantes y maravillosos. Cuando leemos una novela, nos imaginamos ser el protagonista o queremos resolver el enigma y nos adelantamos y ya queremos saber el final. ¿Y qué me dices cuando lees un poema? De esos que hacen que la piel se te enchine y que el corazón hasta vibre más aprisa. En cualquier caso, sin la imaginación no habría ese lenguaje. Aprendemos a leer también gracias a la imaginación, que convierte marcas de tinta sobre un papel en evocación de cosas ausentes, de recuerdos o de memoria. El poder transformador de la imaginación es tan grande que la simple lectura de un texto puede llegar a conmovernos de maneras grandiosas, Alguien decía alguna vez que la imaginación es el preámbulo a la realidad. Porque no podríamos construir una realidad sin antes haberla imaginado. Quien inventó una taza, antes tuvo que imaginar para qué la quería y cuál era su función. Quien inventó una cuchara, y así, antes de crearlo físicamente, se tuvo que haber creado en la mente. Así también nuestros objetivos y nuestros sueños. Antes de poder realizarlos, tiene que haber una visualización acerca de lo que queremos. Y eso es justamente lo que podemos generar a través del ocio, a través de aprovechar nuestros momentos libres
En la primera frase que dijimos el día de hoy, decía que hacer de los momentos de ocio momentos maravillosos. Sacarles provecho a estos tiempos libres. Por otro lado, la creatividad, podríamos decir que es el ingenio, es la capacidad para pensar fuera de lo establecido, encontrar nuevas soluciones y generar ideas. La creatividad es intelecto más imaginación. Mediante el intelecto, una persona es capaz de pensar y analizar la información, comprende las relaciones causa y efecto y saca conclusiones. La imaginación nos permite ir más allá de los patrones habituales, rechazar los estereotipos, contemplar nuevas formas de resolver los problemas. Dentro de la creatividad podríamos encontrar muchísimas virtudes que son de mucha importancia en la vida diaria. Por ejemplo, la fluidez. Esta es la capacidad de producir una gran variedad de ideas a gran velocidad. Cuando la fluidez es alta, una persona puede pensar en 20 formas de utilizar un objeto en un solo minuto. Lo que para unas personas puede ser solo una pluma, personas con una fluidez mental desarrollada le encuentran 20 maneras diferentes de sacarle provecho a esta pluma. Todo eso lo vamos formando a través de la creatividad, cuando somos capaces de manejarla y transformarla a nuestro favor. La flexibilidad. Esta es la capacidad de contemplar un problema desde todos los ángulos y aplicar diferentes estrategias para resolverlo. La flexibilidad ayuda a captar rápidamente las conexiones entre distintos fenómenos y a establecer patrones y a encontrar puntos comunes en una variedad de cosas y acontecimientos. Somos capaces a través de la flexibilidad de no solamente tener una solución, de ser cuadrados y de estar cerrados. Si alguien nos dice, así no lo hagas, la flexibilidad nos puede dar permitir la oportunidad de escuchar. Y a través de escuchar encontrar una nueva solución, a través de ser flexibles. No solo con nuestras ideas, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestra personalidad. ¿Cuántas veces algunos de nosotros nos han dicho, es que eres muy iracundo? Y nosotros, no es cierto, ¿cómo crees? Pero no nos damos el tiempo de pensar, ¿por qué esta persona me lo dice? Eres depresivo, eres muy alegre, no sé, cualquier cosa que nos digan acerca de nuestra personalidad o de nuestro carácter. Otro punto que nos acerca de la creatividad es la originalidad. No somos originales. Es esta capacidad de generar ideas no convencionales e inesperadas, salirse de lo convencional. La originalidad consiste en ser capaz de resolver con éxito situaciones inusuales. La elaboración, esta es otra forma, ¿no? Es la capacidad no solo de generar ideas, sino también de darles forma, de materializarlas, de hacerlas realidad, de profundizar en ellas y poderlas desarrollar. Un nivel alto de detalle distingue a los inventores y a los diseñadores. Ninguno de ellos podría ser bueno si no fuera capaz de hacer sus ideas realidad. Ningún arquitecto podría tener éxito si no fuera capaz de materializar lo que piensa. Ningún poeta, ningún escritor, nadie seríamos capaces absolutamente de nada si no fuéramos capaces de hacer realidad lo que imaginamos, lo que pensamos. La resistencia. Esto podría ser el cierre o la capacidad de absorber constantemente nueva información, sin limitarse solamente a un aspecto o solo a una vertiente, ¿no? Es decir, si alguien nos habla acerca del ocio y nos dice que es la madre de todos los vicios, nos podríamos quedar con esa idea y entonces cada vez que tomamos un descanso, sentirnos mal con nosotros. Yo no sé si a alguno de ustedes les haya pasado que se acerca alguien con nosotros y nos dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Nada.
Bueno, hasta nos da pena y vergüenza decir que no estamos haciendo nada, que estamos tomando un descanso o tenemos un rato de esparcimiento. Porque tenemos esta idea de que tenemos que estar trabajando constantemente sin descanso. Entonces, cuando somos capaces de observar la misma situación desde varios puntos de vista, esto nos da soluciones a muchas cosas. Aunque parezca la más adecuada la que nos dice, podremos encontrar soluciones nuevas. Esta también contribuye a ampliar los horizontes y acumular datos útiles para encontrar soluciones originales, soluciones diferentes. Un alto nivel de creatividad hace que una persona tenga mucho más éxito, permitiéndole alcanzar altos resultados en cualquier campo o en cualquier actividad que se ponga. Pero ¿cómo estimular la creatividad? Ahí es donde encontramos, ¿no? Encontramos estos beneficios del ocio, ¿no? En primer lugar, tendríamos que hacer un alto. Más adelante les voy a contar una historia de una persona que estaba siempre hacia adelante, pero que la vida la obligó a tomarse un alto. Muchas veces podemos hacerlo por decisión, hacer un alto a nuestras vidas y empezar a pensar lo que estamos haciendo. Otras veces la vida nos obligará a hacerlo, como sucedió hace 2 años. Todos estábamos acelerados en el trabajo, haciendo de todo, y de repente la vida nos obligó a frenarnos. Una persona creativa, entonces, encuentra placer no solamente en lo que está haciendo, encuentra placer no solamente cuando alcanza el objetivo, también encuentra placer cuando está avanzando hacia su objetivo. Una persona creativa es a la que le gusta pensar, barajar las opciones, buscar y encontrar diferentes formas de salir de la situación. Por eso, cuando te enfrentes a nuevos retos o dificultades inesperadas, aprende a verlos, no como problemas, sino como un desafío a tu creatividad. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tenemos los mexicanos, ya que somos familias muy unidas y que nos gusta estar juntos, muchas veces tenemos problemas en familia, muchas veces, porque pensamos diferente, porque tenemos objetivos diferentes. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuántos de tus problemas y cuántos de mis problemas con nuestra familia se solucionarían si tuviéramos una conversación? Una plática, una charla amistosa. No un desafío, no una pelea, no un debate. Hablo de una charla cordial, en donde fuera yo capaz de entender lo que me está diciendo. O por lo menos intentar comprender lo que me está diciendo. ¿Cuántos de nuestros problemas familiares se solucionarían teniendo esa charla pendiente? Alguna vez escuché a alguien decir, a ese problema que tienes le hace falta una plática, le hace falta una charla. Muchos de nuestros problemas se solucionarían de esa manera. Y de eso se trata la creatividad y la unida con la inteligencia, que solamente la podemos obtener cuando hacemos un freno a nuestras actividades, cuando nos damos un tiempo para meditar, para pensar, para imaginar. No te detengas en la forma de actuar más obvia. Piensa al menos en unas cuantas variantes del objetivo. Soluciones al problema hay muchas. No te pongas límites artificiales. Amplía tus horizontes. Cuando más se sabe, más se alimenta la imaginación. Y sin imaginación no se puede generar ideas verdaderamente creativas. Lee libros, mira películas de divulgación científica y documentales. Adquiere experiencia en actividades útiles y explora activamente el mundo que te rodea. Intenta ser creativo día con día.
Si diario comes con la mano derecha, intenta un día agarrar la cuchara con la izquierda. Intenta cepillarte los dientes con la mano que no es la dominante. Intenta hacer cosas diferentes. Intenta ser creativo. Inténtalo. En todos los ámbitos de tu vida. Y no solo cuando estés estudiando. Piensa en formas nuevas e interesantes de pasar tu tiempo libre. Desarrolla aflicciones inusuales y sugiere soluciones poco comunes a los problemas cotidianos. Incluso... ¿Perdón? Un viaje sencillo a la tienda puede ser un ejercicio de creatividad. Pensar en una forma de llegar a la tienda, una forma nueva. Dibuja un mapa de aquí a la tienda y pon obstáculos. Y cuando llegues al obstáculo, pues a ver cómo le haces para saltar de ahí. Obviamente el obstáculo no va a estar, pero tu imaginación lo va a crear. Busca la manera de sortearlo, de brincarlo para llegar a tu objetivo. Pon obstáculos imaginarios, pero solamente como un ejercicio, para aprender cómo pasar sobre ellos. No te pongas obstáculos a tus sueños. No le pongas barreras a tus límites. Aprende a ver en lo extraordinario, en las cosas comunes. Aprende a verlas. Aprende a ver de lo normal algo maravilloso. Busca la manera de hacerlo. Hasta en los lugares más conocidos. Fíjate tú. En cualquier cosa que parezca especial, en cualquier cosa que sea diferente, fuera de lo común. Aprende a ver los objetos familiares desde una nueva perspectiva y encuentra formas inesperadas de utilizarlos. Por ejemplo, si observas las ramas de un árbol, a principios de la primavera te vas a dar cuenta que parecen los dedos así enroscados de un monstruo, de una faceta de los egipcios. Las nubes, ¿cuántas figuras hay en las nubes? Toda esa imaginación y creatividad que teníamos de niños, la hemos ido perdiendo y la hemos dejado ir. Visualizando cosas maravillosas, uno es capaz de muchísimo, muchísimo más de lo que se imagina. Ahorita que estaba charlando con ustedes, estaba indeciso. Estaba indeciso entre contarles la historia de Ana Guevara o de Soraya Jiménez. Y la verdad es que me voy a decidir por la segunda. Ya que, ¿cómo no recordar? ¿Cómo no recordar su mirada segura, sus ojos despiertos, su sonrisa sincera, sus hombros de acero, sus lágrimas de esperanza, sus inquebrantables rodillas, su tatuaje atrevido que tenía para esa época? También sus expresiones de dolor, los sonidos que hacía con la boca, ¿lo recuerdan? Recordando todo eso, solo hoy puedo decir, gracias, Soraya, gracias. Fue la primera mujer en ganar una medalla olímpica para México. Pero su camino no fue sencillo. Su camino no fue fácil. Ella gana en Sydney 2000 la primera medalla. De hecho, en esa competencia es la primera vez que el levantamiento de pesas femenil participa en esa edición. Recuerdo que era una coreana, su rival, ¿no? Creo que se llamaba Rizzo. Ella había fallado en su segundo intento por totalizar 220 kilos. Pero ahora era el turno de la mexicana. Entonces Soraya Jiménez se paró frente al podio y levantó en envión 127 kilos y medio. Una persona de 58 kilos de peso, levantando casi 3 veces lo que ella pesaba. De esta manera totalizó 225 kilos.
Pero les decía que su vida de ella no fue fácil. Ella agarraba el ejercicio, pero estaba en el básquetbol. Y llegó junto con su hermana gemela, llegó a ser de la selección juvenil de Naucalpan. Y de repente se lastimó una rodilla. Ya no pudo, o su entrenador le recomendó ir a ejercitarse y hacer un poco de pesas para fortalecer esa área del cuerpo. Su entrenador de pesas inmediatamente le vio las facultades y empezó a meterla a diferentes torneos en donde fácilmente ganó fácilmente las primeras competencias. Cuando llega al Comité Olímpico con la intención de apuntarse para competencias más fuertes, le dicen que es mujer y que se tiene que ir a casa a lavar los trastes. Que de ninguna manera el Comité Olímpico le va a pagar a una mujer para que vaya a hacer el ridículo a unas Olimpiadas o a unas competencias internacionales. De ninguna manera van a invertir en alguien que saben que va a ser un fracaso, que se vaya a su casa a lavar los trastes y la ropa. Esa fue la respuesta que tuvo Soraya Jiménez en el Comité Olímpico Mexicano. Le cerraron las puertas, no había manera de que ella fuera a las Olimpiadas sin que ellos autorizaran o le dieran un pase. Ella, después de haber ganado muchas competencias, tuvo que tomar un momento para reflexionar a ver qué hacía, a ver si permitía que su temperamento, su carácter y su personalidad explotara, y entonces hacer un berriche y quedarse con las ganas de representar a su país. O tomarse un momento para reflexionar, ser creativa e imaginar cuál era la mejor solución que le podía dar a su problema. Fue con muchos reporteros. Esto es muchos años atrás, ¿eh? Esto es muchos años atrás de que empezara esta ola fuerte del feminismo. En aquel entonces éramos un país machista, en donde estaba bien visto que la mujer se quedara en casa. Ella va a los periódicos llevando todos sus premios, todos sus logros, y empieza a hacer un alboroto por todos lados. Demuestra cómo tiene todos y cada uno de los papeles necesarios para poder ir a la Olimpiada. No quiero mencionar el nombre del de la CONADE, porque en Ayuda y Optimismo no nos dedicamos a quemar a la gente o a hablar mal de las personas. Pero a esta persona no le quedó de otra más que aceptarla. Pero obviamente le hizo la vida de cuadritos. No le mandó entrenador, ella fue sola. Después por internet encontró un entrenador que se encontraron por allá. Alguien que no la conocía y que no sabía cómo trabajaba. De esta manera, Soraya fue luchando por sí sola, en contra de todo el mundo, o de todo el mundo que debería de apoyarla. Por eso hoy quería platicarles esta historia, porque la imaginación y la creatividad lograron vencer la personalidad, que por supuesto estaba llena de rabia, de coraje y de enojo. Logró dominar su carácter a través de tomarse un momento para ella misma. Todos y cada uno de nosotros seríamos capaces de controlar nuestro carácter si nos diéramos un tiempo para conocernos a nosotros mismos, para saber qué hacer en los momentos difíciles. Para esto necesitamos no solamente un momento de reflexión, sino sobre todo un momento de contemplación, es decir, de observar lo que hacemos en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de rabia, en nuestros momentos de euforia, en nuestros momentos de nostalgia. ¿Cómo reaccionamos en esos momentos? ¿Cómo? Ahorita se me hace buen momento para pedirle a nuestra coordinadora Leti, a ver si alguien ha tenido
¿Algún comentario, alguna pregunta que hacer? Hola, Vic. Sí, de hecho hay dos preguntitas. Por aquí preguntaban si... Espérame, déjame anotarlas porque tengo mala memoria. Ok. Por aquí preguntaban si era lo mismo ocio y descanso. Ok. Y si existe el ocio positivo o un ocio negativo, por este ejemplo que ponías de que estabas tú ahí tirado en el pasto y... Ok, muchas gracias, Leti. A ver, espérame. Saludos. ¿Cómo hacerse tiempo para el ocio? Ok. A ver, te escuchamos. Muchísimas gracias. Sí podríamos encontrar una enorme diferencia entre el descanso y el ocio, ¿no? Hablamos que el ocio era el tiempo libre, pero generalmente el descanso, ¿para qué descansas? ¿Por qué descansas? ¿Por qué en tu trabajo te dan una hora de descanso? Para recuperar fuerzas y seguir trabajando. El descanso única y sencillamente es para retomar fuerzas y volver al trabajo. Por el contrario, el ocio es un momento de recreación, un momento que te hace sentir vivo, que te da felicidad y placer. No es lo mismo descansar para trabajar que descansar para disfrutar. Esa es la enorme diferencia entre el ocio y el descanso. Uno es solamente para volver a trabajar y el otro es un momento de placer y de bienestar. ¿Existe el ocio positivo y el ocio negativo? Nos preguntan. Quisiera platicarte primero de dos tipos de ocio, ¿no? Uno sería el ocio pasivo y el otro sería el ocio activo. El ocio pasivo es el que hago yo solo, es decir, los momentos de meditación, de contemplación, de reflexión, el ejercicio que hago en mis tiempos libres, solo por disfrutar, serían ocio pasivo. Y el ocio activo sería el que hago con las demás personas. Un equipo de fútbol, mucha gente jugando, divirtiéndose, aprovechando su tiempo libre. Ya es un grupo. Ir al billar, tomar alcohol en la cantina, juntarse para hacer cosas malas. Obviamente que hay un ocio positivo y un ocio negativo, ¿no? El ocio positivo es todo aquel que te haga ser un mejor ser humano. Todo aquel que te haga ser un mejor ser humano. Ya hemos puesto varios ejemplos. Y el ocio negativo sería el que haces daño a alguien, a algo o a ti mismo. Por ejemplo, decíamos de este ocio activo, es decir, con más personas. Podríamos ir al parque a jugar un partido de fútbol. Podríamos decir que es un ocio positivo. Pero ¿qué pasa si rompemos los árboles que están ahí para que nuestra cancha esté más grande? ¿Qué pasa si taladramos las cosas? Si pintamos las paredes del vecino. ¿Qué pasa si destruimos? ¿Qué pasa si maltratamos? ¿Qué pasa si golpeamos a alguien que está ahí? Obviamente hacemos daño a algo, a alguien o a mí mismo. De esa manera no puede haber un ocio positivo. Un ocio positivo siempre va a ser el que te haga ser un mejor ser humano. ¿El deporte te hace un mejor ser humano? Sí, hasta un límite. Excedernos siempre va a tener resultados contraproducentes. En cualquier cosa, en cualquier cosa. En diversión, en euforia, en ocio, todo. No podemos pasar 24 horas toda la semana sin producir nada. Y la tercera era cómo hacerle para tener tiempo de ocio. Híjole, aquí se me haría importante preguntarles a muchos de ustedes o a todos ustedes. Cuando empezó la pandemia, decía Leti hace ratito, muchos de nosotros dijimos, vamos a tener tiempo para realizar esto y vamos a convertirnos, vamos a leer y voy a hacer todo aquello que no había podido hacer por falta de tiempo. ¿Cómo vas con todo eso que dijiste que ibas a hacer? Pintar la casa,
remodelarla, irte de vacaciones. ¿Ha habido tiempo para hacerlo? Lo que no ha habido ha sido una organización de nuestros tiempos. No hay nadie que trabaje 24 horas los 365 días de la semana. Todos tenemos tiempo. Lo que no tenemos es organización de nuestros tiempos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy, hace ratito hablábamos de hacer un mapa de cómo ir a la tienda, ¿no? Y poner obstáculos. ¿Qué pasaría si hoy hicieras una lista de en qué estás perdiendo el tiempo? ¿En qué estás desperdiciando tus tiempos? ¿Cuánto tiempo te pasas viendo, no sé, algo que no sea positivo? ¿Cuánto tiempo te pasas platicando cosas que no se deberían de platicar? Es decir, hablando de la gente. O yo no sé en qué creas tú que estás invirtiendo mal tu tiempo. Pero honestamente creo que si ahorita estamos hablando del tiempo, hay dos cosas maravillosas entre el ocio y el descanso. O el ocio y cualquier otro. Y el negocio, que hablábamos hace rato, que era con la intención de producir dinero. Pero más adelantito vamos a hablar acerca de todo esto, porque vamos a terminar el tiempo porque se nos está acabando el tiempo. Entonces vamos a apurarnos un poquito. Entonces, es importante, ¿no? Decir que los tipos, no todos los tipos de ocio nos van a dar beneficios. Aquellos que tienen la capacidad de facilitar nuestro desarrollo individual y colectivo nos darán un incremento a nuestro estado físico y emocional, también al cognitivo y, por supuesto, al social o a las relaciones personales que tenemos. Por otro lado, están aquellos que promueven el sedentarismo y el aislamiento, es decir, personas que no hacen nada o que viven solas y tristes, amargadas. No porque la soledad produzca eso, sino que en muchos casos el estar solos nos hace sentir así porque necesitamos. Hace ratito ya hablábamos que si éramos dependientes de la opinión de los demás, muchas veces esa pregunta debería de taladrarnos más de que solamente la imaginemos. Cuando descuidamos otras áreas de nuestra vida, por supuesto que esto no es bueno, ¿no? Un ejemplo claro podría ser el uso excesivo de las redes sociales. Horas y horas y horas conectados. ¿En qué? ¿En el televisor? ¿En la computadora? ¿En el teléfono? ¿En el WhatsApp? ¿En el Face? ¿En el Instagram? No sé. Pero horas y horas ahí sin hacer nada. Y sin aprender nada nuevo tampoco. Solamente observando y perdiendo el tiempo. No está mal, por supuesto que no está mal que nos distraigamos con estos maravillosos inventos. Lo que está mal es el abuso excesivo de ello. En cierta ocasión Nietzsche escribió y decía que los mejores pensamientos llegan paseando, caminando. Las mejores ideas que has tenido tú y que he tenido yo, generalmente han sido cuando estamos en un momento de contemplación. A lo mejor acostados en la cama, a lo mejor con el televisor apagado y tomándonos un café, a lo mejor en el baño, que a veces son los únicos momentos que estamos a solas con nosotros, o caminando por el parque. Hoy se ha descubierto que la gran mayoría de los grandes artistas tienen la costumbre de caminar a diario. Charles Dickens, escritor de la famosa obra de Oliver Twist, gustaba de caminar por Londres durante 3 horas diarias. John Milton escribió mi libro favorito, El Paraíso Perdido. Él daba vueltas en su propio jardín durante al menos 4 horas diarias. Esto solo con la intención de inspirarse. Pero no solo los escritores. Charles Darwin, el padre de la evolución, interrumpía sus horas de trabajo 3 veces al día
solamente para dar un paseo, solamente para despejar la mente. Ser creativo es estar enamorado de la vida. Usted puede ser creativo solamente si ama la vida lo suficiente para querer realzar su belleza, traer un poco más de música a ella, un poco más de poesía o un poco más de baile. Esto decía Osho, que solamente a través de la belleza y del amor podríamos enriquecer la creatividad. Hoy en día la gran mayoría de personas decimos que no tenemos tiempo libre y sin darnos cuenta estamos deteriorando nuestras vidas. Esto se debe mucho a que nos han maleducado bajo el concepto de que tenemos que ser productivos sin descanso. De ahí que cuando alguien nos pregunta ¿qué haces? ¿Qué decimos? Es importante reconocer que el tiempo libre y el ocio es un derecho que nos hemos ganado. Cuando decimos que es un derecho, se debe a que es una parte de lo que nos da bienestar y placer, ya que desde este lugar alimentamos nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu. Todas estas cosas que hacen que le den un gran valor agregado a nuestras vidas y lo que hace que tengamos una recompensa final de las cosas más lindas que pasan en la vida. Cosas que haces por el puro placer de hacerlas, no porque te van a pagar, no porque alguien va a hablar bien de ti, sino por el puro placer de hacerlas. Eso es lo que le da un verdadero valor a las cosas. El tiempo libre no es una recompensa otorgada después del trabajo, de las actividades o de la escuela. No es algo que deberíamos realizar al mismo tiempo, ya que no existiría el tiempo libre sin el ocio, o no existiría el ocio si no tuviéramos tiempo libre. No importa el orden del que hablemos. No habría descanso o tiempo libre sin trabajo tampoco. No disfrutaríamos del ocio si no tuviéramos que trabajar. Convivir se puede volver maravilloso cuando estamos libres de rabia y de resentimiento en nuestros corazones, cuando hemos sido capaces de vencer a nuestro carácter. Convivir con una persona llena de ira es algo difícil realmente. Los ratos de ocio no solamente te generan bienestar, también son capaces de hacer la conexión entre lo que eres y lo que escondemos. Todos nosotros tenemos un área oscura que también necesitamos conocer y que no la podemos hacer si no es a través de la contemplación y la meditación, de nuestros ratos de ocio. Conectarnos con lo que realmente nos gusta, conectarnos con lo que nos da placer, con lo que nos da dicha, con lo que nos da satisfacción. Eso nos va a llevar a percibir un sentimiento de logro y de reconocimiento. Y esto es muy importante en los días de hoy, porque las cosas no van tan bien como queremos. Es necesario equilibrar nuestras vidas. No podríamos encontrar esfuerzo en el trabajo solamente. Ya en el tema 46 del año pasado habíamos hablado de los beneficios del ejercicio. Y cierto, el ejercicio es ocio, es algo que hacemos en nuestro tiempo libre y que no nos genera nada económico. Ya que lo hacemos no lo hacemos por una recompensa monetaria. Pero el ejercicio nos trae muchos bienes. Nos oxigena el cerebro, dándonos mayor capacidad para ser creativos e inteligentes. Una lectura nos enseña palabras nuevas. Vivimos otras vidas, nos lleva a otras dimensiones en nuestra mente, provocando procesos de imaginación maravillosos. Viviendo la vida desde otro enfoque, otro escenario,
Mientras leemos, imaginamos cosas, inventamos un final desde nuestro gusto, desde nuestras necesidades, no la desde el protagonista o las del escritor, sino de las necesidades propias. Por eso inventamos nosotros el final de algo, porque es lo que nosotros queremos que pase, no el escritor y no el protagonista. Es lo que yo necesito y quiero que pase en mi vida y en lo que estoy leyendo. Ahí comienza la parte creativa de las cosas y los acontecimientos, ya que estamos viviendo una experiencia íntima, una experiencia personal, una experiencia con nosotros mismos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ocio y tiempo libre? La voy a poner así, de sencilla. Hablábamos del tiempo hace ratito, y estaríamos hablando entonces de Kairos, del dios Kairos, del dios Cronos, dios del tiempo. Según los griegos, la mitología griega, Cronos era el dios del tiempo. Pero también nos hablaban de Kairos, que también era el dios del tiempo, pero del tiempo vivido, del tiempo disfrutado. Aquí en este momento hay una diferencia enorme. Cronos, 1 minuto con la mano en la plancha caliente, sería 1 minuto enorme, enorme, que creeríamos que fueran años. 1 minuto disfrutando de una charla con tu mamá o con tu papá, con el amor de tu vida. 1 minuto disfrutando de tu platillo favorito. Hay una enorme diferencia entre 60 segundos con la mano en plancha caliente y las manos y haciendo algo que disfrutas. Uno es Cronos y el otro es Kairos. Uno es el descanso y otro es el ocio. Lo que te dé placer, lo que te haga sentir bien, lo que te genere bienestar, eso es bueno para ti. El ocio podríamos decir que son todas esas experiencias que nos dan la sensación de estar viviendo realmente. No solo de sobrevivir, sino de estar viviéndole realmente. Obviamente tienen que ser positivas y tienen que provocar un bienestar en mí, porque eso me va a hacer más fuerte, y no necesariamente de una fuerza física. Somos seres humanos, y hoy puedo decir que soy más fuerte, porque tengo una palabra más en mi vocabulario. Puedo decir que soy más fuerte porque he vivido una experiencia nueva. Hoy puedo decir que soy más fuerte porque conocí a una persona maravillosa. ¿Alguna vez has charlado solo por charlar? ¿Con un buen amigo? ¿Con tus hijos? ¿Con tus papás? ¿Con tus hermanos? ¿Alguna vez has platicado solamente por el placer y el gusto de estar con ellos? Solo platicar por el deseo de hacerlo. ¿Qué tal ir a nadar? Nadar, por disfrutar del agua. Eso es justamente de lo que estamos hablando. Eso es justamente de disfrutar la vida, de hacer las cosas por el placer de seguir creciendo, por el placer de ser más fuerte, por el placer de agradecer, por el placer de vivir. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un enorme placer pasar un rato de ocio a su lado, en el cual he aprendido mucho de ustedes. Gracias.